La línea de acción será la siguiente. Yo cuando explico historia no me gusta explicarla así a palo tieso, y mucho menos de vacaciones de verano, no quiero ser un pesado. Entonces, de alguna cosa diré alguna anécdota, alguna cosa curiosa. La historia de la Sierra de Vigo, empiezo. Estas tierras donde estamos ahora mismo estaban ocupadas por un pueblo que era conocido como los Astures. Y era así porque la ciudad más grande que tenían los romanos aquí, en todo el norte y noroeste de España, era Astorga, que era conocida como Astúrica Augusta, ¿no? Y desde aquí, pues, los romanos intentaron controlar toda la zona esta. Estos pueblos de por aquí eran pueblos muy guerreros, eran pueblos muy amantes de su libertad. No se dejaron someter fácilmente. Los romanos, cuando vinieron desde Roma, la península ibérica la conquistaron en tres fases. Primero el Mediterráneo, después el centro, y acabaron por conquistar la parte de Galicia y el norte y demás. Que de hecho no la conquistaron nunca, porque llevaban ya 200 y pico años de guerra y no podían acabar los famosos lusitanos de Viriato y demás, hasta el punto de que un emperador, cansado de que no pudieran conquistarla, vino aquí en persona él, nunca salían de Roma, todo se arriesgó, pero tuvo la mala suerte que en una visita que hizo por aquí, le cayó un rayo, mató a 2 o 3 criados, y él debió pensar, Júpiter no quiere que esté por aquí, se la aspiró y nunca más volvió. Y dieron por conquistar esta zona, como diciendo toda la península es nuestra, pero de hecho no es así, porque hoy día todavía se conservan palabras, muchas palabras que están mezcladas en el castellano, pero son de antes del latín. Vigo tiene la suerte, y lo digo claro para que todo el mundo lo sepa, de tener el documento romano más famoso de toda Sanabria, por no decir de toda la provincia. Y además lo tenemos muy cerquita. Es la piedra que hay debajo de la pila del agua bendita de la Virgen de Gracia. Es una especie como de voto, se llamaba así, como una dedicatoria de un famoso personaje que dirigía esta zona, se la dedicó a su padre. Y se puede leer, si alguien tiene interés, la tengo transcrita. Toda la sierra, como todos los pueblos de Sanabria, pertenecieron a los concejos o los territorios romanos. El único pueblo que tenemos la constancia segura, de que hay de origen romano, de tiempo de Cristo, es Vigo. La razón es muy clara, porque la palabra Vigo viene de vicus, que en latín significaba lugar, pero lugar de gente libre. Estoy convencido de que en el término de Vigo tiene que haber alguna zona con un claro asentamiento o un claro vestigio de un pasado romano, ¿vale? En un documento muy raro que encontré hace unos cuantos años, en el Alto Sampil hubo un lavadero de oro romano, y donde está la caseta de información, veis una especie de zanjas, que era donde bajaban el oro, y lo llevaban hasta el río Tera, que es donde quedaba depositado a través de unas carquesas. No sé, desconozco si pudiera ser extraído allí mismo. Hasta el siglo V, cuando cae el Imperio Romano, todo esto eran territorios de Roma y básicamente no se sabe qué pasó, ¿vale? Estamos en el siglo VI ya. Esta zona de aquí fue invadida, de la escuela igual suena, por unos pueblos extranjeros que se llamaban los visigodos, y se establecieron aquí en la zona norte de España. Ya tenemos una constancia muy clara, porque en el siglo VI, VII, los visigodos, suevos primero, después visigodos, hicieron el monasterio de San Martín de Castañeda, el primitivo monasterio. Porque en San Martín de Castañeda, del cual por cierto tengo también cientos de páginas de documentación, antes en el mismo sitio había habido otros 2. Del primero no se conserva nada, más que una pequeña base, por unas catas que hicieron. En el segundo monasterio que desapareció, si alguna vez entráis en la iglesia, cuando se sale hacia afuera, en la pared, tapado, hay un arco, que era la puerta, que era de la época suevo-visigoda. El obispado de Astorga es de los obispados más viejos de España, otra cosa que tenemos también de categoría. Sanabria, que pertenece al obispado de Astorga desde muy antiguo, el obispado de Astorga ya incluso está documentado por los siglos IV y V, ¿vale? Cuando Zamora aparece en el siglo X o XII, o sea, muchísimo más tarde, ¿no? Bueno, pues en algunos papeles de aquí se comenta precisamente ya de las propiedades de la gente de aquí y demás y de este monasterio. Para ir más rápido por esta época, el monasterio desaparece, vienen otros, y toda esta zona de pronto le pasa lo que le pasa a toda la zona norte del Duero. Allá por los siglos IX, X, toda esta zona de aquí quedó completamente despoblada. Por una razón sencilla, porque subieron por el sur los musulmanes, en el 711, fueron conquistando toda España, de hecho la conquistaron en 20 y pico años, y los cristianos que escaparon, pues fueron refugiándose para arriba, para arriba, para arriba, y se metieron en la zona de Asturias, que al ser, y del País Vasco y de Galicia, que al ser más montañosa, no los podían coger, ¿no? Pero claro, entre la zona de Asturias, donde vivían los cristianos, y la zona de Castilla hacia el sur, que vivían los musulmanes, ¿quién era el guapo que se atrevía a vivir? Y esa zona del Duero estuvo durante 200 y pico años sin habitar. Cuando pasó un tiempo en que los cristianos que estaban en territorio musulmán vieron que las condiciones eran muy malas, se las tiraron, subieron para arriba, y allá por el año 900 y poco fundaron este monasterio de San Martín de Castañeda. Y a partir de ahí empieza nuestra historia real y documentada. En los monasterios antiguos llevaban anotados de manera perfecta 2 libros.
2 libros, hechos por cierto con piel de oveja, con piel de cabra, con piel de ternera incluso. A estos libros se le conocían como libro tumbo, eran enormes, grandes, porque iban apuntando ahí, iban tumbando sobre el papel, iban haciendo, o libro de cerro, que también se llama así, posiblemente no sé bien por el material de que estaban hechos. Este libro tumbo de San Martín hoy día se conserva del año 900 y pico, aunque es una transcripción, en la Biblioteca Nacional de Madrid, en el Archivo Histórico de Madrid. Está escrito en latín, pero un monje del siglo XVIII, 714, lo transcribió, y gracias a él podemos saber muchas cosas, ¿vale? En el año 940, julio de 940, hay un documento que dice que el rey Ordoño II de León, un rey perfectamente conocido por la historia, dona la Biblia de Vigo al monasterio de San Martín de Castañeda. No digáis que no es categoría que un rey, una aldea tan insignificante como esta, en pago a este monasterio, ¿no? Bueno, se puede hablar mucho de este documento, también hablaremos un día porque es muy interesante. Acá en Ciudadanos Libres firman ellos, mancomunadamente, un documento bastante raro, porque entonces ahí siempre firmaban los nobles solo, o firmaban los abades y eso. El pueblo no tenía propiedades, Vigo tenía propiedades en 1940. Éramos un pueblo ya autónomo, por decir así. Lógicamente, con el paso del tiempo, 950, 1000, el monasterio se va apropiando, acaparando, va comprando, acaba por comprar toda la Sierra de Sanabria, toda, entera, no queda absolutamente nada. Tanto es así que cada vez que moría un abad, el abad del monasterio todos sabían lo que es, era el presidente de los monjes, que los cogían. En su momento en San Martín se llegaron a contar 137 monjes, en el siglo XVII, era un monasterio de los mayores de España. E incluso, puedo decir más, en un momento determinado, ya mucho más adelante, en el siglo XIX, el monasterio de San Martín figuraba como uno de los mejores de Europa en pedagogía, puesto que aquí se enseñaba latín y griego a los que después iban a ser profesores de otros monjes en otros monasterios. Los follones más grandes los tuvieron con Vigo y con Galende, porque Vigo tenía toda la parte de Río Seco, toda la parte de Cañales, que hoy día se llama Cañales, que por cierto se llama Cañales porque los monjes construyeron una especie de, que todavía se ve hoy día, lo que es la cañiza, construyeron una especie como de zanjas por las cuales sacaban el agua, cuando salían las truchas, variaban las truchas, le furgueaban, vamos, para que salieran para afuera, las metían en aquellos cañales y cuando eso cortaban el agua y comían. Habéis de pensar que sobre el año 1000, la alimentación básica de mucha gente era el pescado y el pan negro. La carne se comía, quien la comía los nobles y demás. El pueblo bajo comía 4 cositas muy elementales y más. Por lo tanto, tener pescado era muy importante. Con la pesca, los monjes vendían y compraban posesiones, lógicamente. En el año 1000 se produce una cosa curiosa. Hay un rey en León que se llama Fernando I, que muchos de la gente que de mi edad es muy amigo porque hicieron aquí en esta escuela misma una obra llamada El Cid. Este Fernando I, después de haberse estado toda su vida partiendo la cara con unos y otros para hacer que su reino fuera más grande, cuando muere, divide el reino entre sus 5 hijos. El mayor se llama Sancho, Castilla, el segundo se llama Alfonso VI, que le da León, el siguiente se llama García, que le da Galicia, y tenía 2 hijas, una Urraca, que le da Zamora, y otra Elvira, que le da Toro. Pero el mayor, Sancho, lógicamente, dice que no está de acuerdo con el reparto, que él es el mayor, que le corresponde todo, y empieza a darle estopa a los hermanos y empieza a declarar guerras. Su jefe de ejército es Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, ¿no? Que va conquistando todos los reinos de sus hermanos, conquista el de León, que por cierto el rey lo mandó a Toledo allí con un emir musulmán que era amigo de él para que se marchara de vacaciones, porque no lo pilló, si no lo mata, claro. Fue a Galicia, conquistó Galicia, el hermano de Galicia tuvo peor suerte porque lo mandó a prender, le quemó los ojos y lo metió en una torre y ahí estuvo ya toda su vida, ¿no? Y ya solamente le quedaban 2 puntitos, Zamora y Toro, y se lanzó a la conquista de estas hermanas, claro está. La de Toro dijo, te lo quedas todo, no quiero saber nada de ti, se le cedió rápidamente el territorio, pero Urraca en Zamora dijo que ella no daba a nadie la ciudad que se le había dado su padre, ¿no? Y entonces el rey, el hermano dijo, sí, no te preocupes, que voy para allá. Puso cerco a la ciudad. Cuando se lleva ya 3 meses y pico de asedio, los hermanos estaban desesperados porque les empezaba a faltar el agua, el pan y demás. Hicieron el plan famoso que todos conocéis de contratar a Villodolfos, que se hizo pasar por desertor y tal, y engañó al rey, y a las puertas de Zamora, en un sitio hay una cruz, hoy día se conserva, los zamoranos hacen una romería cada año, que se llama precisamente la cruz del rey Don Sancho. Allí fue herido de muerte y a los 2 o 3 días murió Sancho. Al morir Sancho, subió al trono el único hermano que le quedaba, Alfonso, que vino de Toledo. Alfonso fue el que después desterró al Cid, etcétera, 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 ¿vale? Bien, Alfonso VI tiene una carta documentada donada al monasterio de San Martín que lo obliga a cambiar, digamos, de regla, porque antes había una regla de monjes, eran monjes negros, y les obligó a cambiar a monjes blancos,
que fueron los que estuvieron toda la vida, ¿vale? Los monjes del Císter. Bueno, estos monjes no quisieron. Todos los monasterios de España tuvieron que hacerlo, porque lo que era el rey mandaba incluso sobre la iglesia. Pero los monjes de San Martín dijeron que no, porque estaban muy apegados a su sistema anterior, ¿vale? Hay muchos documentos también, se ve como unas polémicas de miedo, incluso amenazas, pero al final no le quedó más remedio y lo aceptaron. Cada vez que moría un abad, era costumbre y era ley que el abad tenía que ir. Él no iría, claro, porque se supone que era una persona importante, mandaría al criado, o quien sea, o un representante suyo. Tenían que ir por todas las marras, levantando un acta de que la marra estaba en su sitio y de que nadie lo había engañado, había corrido la piedra, y que por lo tanto el monasterio heredaba todo el coto, que se llamaba antes, que tenía el abad anterior. Hacía unas actas que se conservan y eso. Y gracias a eso hoy día tenemos del año 1000 y pico, un montón de nombres que son de aquella época. De la marra, tal, bueno, transcrito en castellano, tal, a la cova d'Ursus, cueva d'Osos, cova d'Osos, ¿no? Pasando por tal, y de todo, bueno. En fin, llegamos ya al siglo XVI, los reyes católicos, y entonces esta gente, como tienen tantas guerras, se ven obligados a darles favores a los nobles que luchaban con ellos, y claro amigos, poco a poco los nobles tienen cada vez más poder. Pero el problemilla era el siguiente, que el rey decía, oye noble, te doy el condado de Sanabria, pero claro, cuando este señor llegaba aquí se encontraba que aquí había un monasterio que tenía mucha fuerza. Los monjes y la iglesia tenían además un arma que era la famosa excomunión. La excomunión era que te echaban de la iglesia, solamente lo puede hacer el Papa. Pero si había un litigio muy fuerte, que la cosa era muy grave, mandaban aviso a Roma, se te echaban de la iglesia, aparte de la mentalidad religiosa. Y en aquella época todo el mundo juraba por la iglesia obediencia al siguiente. Entonces, si ya no eres de la iglesia, ya no te jura nada, o sea, tú para mí no eres nada. Es como... ¿Y quién es el noble que tiene tanto poder aquí en la comarca? Ya lo conocéis, nuestro viejo amigo de Benavente, Rodrigo Alonso Pimentel, el cuarto conde de Benavente, que siempre apostó el caballo ganador. Y llegó un momento en que era, se puede decir que el personaje más importante de España a nivel de nobleza, ¿no? El señor este viene para aquí, ¿no? Y lo primero que hace es un castillo en Puebla. Y desde aquí empieza a controlar todo. Pero claro, choca contra San Martín. Y empieza un litigio muy grande. Y todo este litigio a nosotros nos ha favorecido mucho porque gracias a eso sabemos de todo este documento que os digo, de la sierra, de quién le perteneció, quién te lo perteneció y demás. Hay una carta de un documento público notarial de entonces en que después de 14 años de pleitos entre el conde, el representante del conde y el monasterio, al final el conde se sale con la suya. Y los monjes se ven obligados a venderle todas las propiedades de Sanabria, menos lo que es el coto del monasterio, el lago, la laguna de Payón y el lago del Lacillo. Que por cierto, el lago del Lacillo en documentos antiguos no se llama lago Lacillo, del lazo pequeño, sino es lago del Acillo. Pero claro, por fonética rápida, lago del Acillo y tal. Y se ve que este Acillo era un hijo de un noble que tuvo ahí unas propiedades y por eso pues, le pusieron este nombre, el lago del Acillo, ¿vale? Bien, ya tenemos una división clara. Todo pertenece al conde de Benavente, menos el lago, la laguna de Payón, que yo cuando lo vi también me quedé un poco extrañado, porque al cabo de la laguna yo estaba en ella. Es un lagunario de lo mucho que hay en la sierra, que no tiene mucha importancia, no sé por qué. Y el lago del Acillo, que el lago del Acillo sí que tiene algo de particular. Esto siguió así durante mucho tiempo, y ya estamos en el siglo XVIII, 1700 y pico. El conde de Benavente, bueno, como a todos los demás condes, empezaron a darle caña, empezaron a hacerles pagar, el Estado no tenía ni un duro, España estaba viniendo abajo, estaba arruinando, llegó un momento en que también le pusieron contribución. Claro, los nobles protestaron, pero no sirvió de nada, porque el Estado tenía que cobrar. Total, ¿qué ocurrió? Pues que estos condes tenían tantas propiedades, que aunque el gravamen que le ponían era muy pequeño, cuando iban a echar en mano no tenían dinero para pagarlo. La solución estaba clara, ¿no? El conde que dijo, bueno, pues fácil, vendo la mitad de la sierra para abajo. Y ponen una delimitación. La delimitación que hay es el marrón da porqueira. La marra grande de la porquera. Concretamente en latín. Por cierto, un pequeño paréntesis decía de la anécdota. Lo de las marras ha existido toda la vida. Y lo de las marras ha sido de siempre, casi de época romana, ¿no? Cuando los cristianos en la Edad Media eran muy cristianos, estaban en contra, lógicamente, de judíos, de moros y toda gente que era de ellos. Y entonces, eran tanta la manía que le tenía que no lo dejaban vivir en sus barrios, ni en sus pueblos, ni en sus casas, los echaban. Los echaban fuera de las marras. Y de ahí derivó el nombre de marrano. Eres un marrano, era la persona que estaba fuera de la marra. Marra, no. Tú no estás dentro de la marra de los míos, tú estás fuera de la marra. Por eso, con el tiempo de marrano pasa a ser negativo, guarro, etc. Bueno, tenemos la marra de Porqueira. El sur se lo subasta y el norte se lo queda.
Resulta que cuando se lo queda, él tiene que hacer una constatación de todo lo que tiene. Claro, hay muchas cosas aquí que nos suenan a leyenda y son verdad, y otras cosas, por desgracia, son leyenda y no son mentiras, ¿no? Siempre habéis oído que en Vega de Conde hubo una casa que hizo el conde Benavente. Bueno, pues hoy aquí os puedo decir que efectivamente existió. Se construyó en 1565, que venía a pasar los veranos allí. Lo que quisiera, cuando fuera, claro, escapar del calor de Benavente o de lo que sea a pescar, ¿no? Porque en este documento aparece que se ve que él quería vender la casa, pero la casa debía estar ya en ruinas y no se la querían comprar. Deduzco yo, porque no aparece para nada documentos posteriores de la casa, ¿no? Ya tenemos la parte nuestra, el Marrón de Porqueira, ¿no? Se subasta, se la queda un señor de Madrid, que se llama Alejandro Pidal. Este señor de Madrid era un noble, bueno, si no era un noble, era una persona muy rica, y este señor la compra, pero nada más. Pero pasado el tiempo, este señor muere, y entonces queda la viuda, no sabe qué hacer con la sierra, y necesita dinero, y debe estar en Madrid, la decide vender a su vez, pasado unos cuantos años más, ¿vale? 1805 o 6, muy poco antes de la Guerra de la Independencia, lo de los franceses, habréis oído hablar de ella, ¿no? Que fue de 1808 a 1814. La señora esta intenta vender la sierra, pero no puede, no la compra nadie, la puja queda desierta. Pasa el tiempo, pasa la Guerra de la Independencia y vuelve otra vez a intentarlo. No sé si era la misma mujer o era una hija, porque el nombre coincide, pero yo con los años, o debía ser muy joven cuando se casó, o debía ser muy abuela cuando la vendió, porque ya era muy mayor. Y alguien le aconseja, ¿por qué no haces lotes? Y al hacer lotes pequeños, igual te lo compra más fácil, ¿no? Debe ser unos 14 o 16, ¿vale? Y lo saca como a las migajas a la subasta, que por cierto hay un poco también de, bueno, un poco, mucho de picardía. Se dan cuenta de que hay un cierto interés y que los que compran son la gente de Sanabria, de estos pueblos, que claro, son a los que le interesaba. En cuestión de 2 años y pico pasa de casi quintuplicarse el precio de las primeras ventas a las últimas ventas, ¿no? Ahora, como fuera, el caso es que los que compran esas pequeñas propiedades son los pueblos de Sanabria. Y por eso entiendes que hay pueblos como, por ejemplo, Rosinos, en el Quinto Pino, que tienen tierras en la sierra. Y Vigo hizo exactamente lo mismo, compró la sierra. También está el documento en que ellos pujan por su sierra, lógicamente está. Debíamos ser muy inteligentes porque Vigo es de los primeros que compra. Debe estar muy al oro porque de las concesiones más baratas se la lleva a Vigo. Y la compra el Marrón da Porqueira, lo que es el coto redondo de Vigo que se llama, ¿no? A lo que es más o menos hoy. Bien, todo lo demás también, compra Rosinos, compra Limianos, San Martín, compra un montón de pueblos. Pasan los años 1825, 30. ¿Qué pasa en este tiempo? Que España sigue de mal en peor. Si en Madrid iba mal, imaginaos Sanabria cómo podía ir, ¿no? El caso es que llega un momento en que no se sabe por qué. Yo aquí tengo mis dudas, yo incluso creo que pudiera ser, porque en otro dices pasa igual, dejación del Estado, ¿no? El caso es que por una razón u otra, en 1825-26, ningún pueblo de los que compraron la sierra paga los impuestos de contribución al Estado. Ninguno. Incluido Vigo, que tampoco lo paga. Los de aquí debieron pensar, si aquí no viene nadie a cobrar, ¿para qué vamos a pagar? Claro. Pues meto las ovejas como siempre, sigo con ellos, tradición, y se ve que estuvieron unos 7 u 8 o 10 años que no pagó nadie nada, y aquí nadie reclamó nada. Y llegamos a 1833. Un señor, un ministro de origen andaluz, por cierto, llamado Mendizábal, se le ocurre una idea brillante. Le expropio a la iglesia todas las posesiones que tengan, todas. Evidentemente en San Martín también, el monasterio se queda sin nada. Y en ese documento de expropiación, claro, el Estado tiene que constatar qué propiedades tiene. Pues aparece otra vez el lago de Sanabria, la laguna de Payón y el lago de la Pilla, que son expropiados a los monjes de San Martín y se los queda el Estado, para venderlos y sacar dinero, que de eso se trataba, ¿no? Saca a la venta eso y como ya habrán visto la picardía de los otros, en vez de sacarlo todo a la vez, lo saca en lotes. ¿Quién nada más? Se vende un lago en Sanabria por tanto dinero, ¿no? Y tal, ¿no? Y se levantó una señora o representante que se llamaba Marquesa de Villachica. La Marquesa de Villachica compra el lago Sanabria. De la laguna de Payón yo le perdí la pista, en ningún momento he encontrado qué pasó con ella, y del lago de la Pilla tampoco. O sea, nadie la compró, yo por lo menos no encontraba nada, ¿vale? Hasta que ya en la República Española, el documento debe ser del año 33, porque la República fue del 14 de abril del 31 hasta el 18 de junio del 36, que entonces fue el golpe de Estado, ¿no? El documento, se me falla la memoria, del 33, le expropiaron. El Estado, la República le expropió, la Marquesa de Villachica le expropió el lago, basándose en una argucia legal muy curiosa, por cierto. Y es la siguiente: no podían expropiar propiedades que pasaban de ciertos metros, pero sí podían expropiar
todo lo que afectara aguas de interés nacional. Y como el volumen de agua del lago era suficientemente grande como para expropiarlo, lo expropiaron como bien de interés acuático. Y por eso el lago pasó a ser del Estado. 1833, tenemos la exclaustración, ¿vale? La Sierra de Vigo, o no la compra nadie, o si la compra alguien no puede pagar, lo que sea. El caso es que en 1864 el Estado hace una especie de recuento de todos los bienes que quiere y dice, tengo que recuperar este y este y este y este, ¿no? En 1864 el Estado, entre otras de las muchas cosas que quiere expropiar o que quiere subastar, está la Sierra de Vigo. Por lo que si alguien se entera de que será expropiado. 11 de octubre de 1864. En Zamora se subasta la Sierra de Vigo. Y entonces en el pueblo se mueven. Esta es nuestra vida. Dependemos de esto, no podemos permitirlo, ¿no? Hacen un pacto de honor. Se dan la mano, porque la mayoría no sabían escribir. Vosotros sabéis perfectamente, por eso me puedo decir así, que cuando antes se vendía una vaca, una novilla, se habían hecho cada la mano, aquello era palabra de vida. Hay que decirle a la gente joven que lo sepa, que esto aquí se ha hecho toda la vida. ¿Qué le van a enseñar a la gente de los pueblos muchas veces? Y a aquella gente, ¿no? Bueno, no me quiero emocionar más. Hicieron una sociedad, y la sociedad había 148 vecinos. 54 sabían leer, porque firman. El resto no sabía leer, y entonces firma otro en su nombre. Por cierto, os lo diré, un tal Juan García. Estamos hablando de 1864, no os confundáis, ¿eh? Es posible que sea el bisabuelo de los actuales Garcías o quien sea, o el tatarabuelo, calculadlo, pero debía ser una persona entonces muy importante, de mucho honor también, porque... Yo creo que más atrás, Bueno, pues este señor, en la mayoría, firma él por ellos. Fijaos bien lo que estamos diciendo, si en aquel momento aquel señor hubiera sido un aprovechado, hubiera firmado lo que le hubiera dado la gana. Hacen la sociedad, la hacen de palabra. Hay que ir a Zamora, ¿vale? Entonces contactan con una persona de Zamora, que es la persona que tiene capacidad para esto. ¿Quién es la persona? Un subastero del Estado, un subastero público. Un subastero de entonces, para que os hagáis una idea, sería hoy día como un agente oficial de cambio y bolsa. Tenían una carrera, tenían ya una profesión, el Estado le daba una especie de carnet, y aquella persona es la persona que podía ir a las subastas. No podía ir cualquier hijo de vecino. Se llamaba Manuel Moreno Flores. Claro, el pueblo entero no podía ir a Zamora, a esta subasta, y entonces deciden coger unos representantes del pueblo, y aquí nos aparecen los famosos personajes. Un tal Benito Estrada Espada, que tenía 62 años, había nacido en 1804, antes de la Guerra de la Independencia. Un tal Benito de la Vega García, que tiene 30 años, y un tal Hermenegildo de la Vega Rodríguez, ¿vale? Que supongo que este sí lo conocéis más porque parece ser que era el padre del famoso Don Andrés, el maestro de Vigo durante muchos años, ¿no? Era hermano del padre. Ah, hermano del padre. Hermano del padre. Pues está bien estar aquí. Hermano del padre del Pues maestro. Don Andrés, es mi bisabuela Andrea. Este señor Hermenegildo, que en aquella época debía ser un poco la persona pues más rica, porque después se demuestra, la que más dinero tenía, la que más propiedades tenía, debía tener su cultura, porque sabía leer, escribir y demás, y en principio es un poco el presidente de esta terna famosa, ¿vale? A mí me queda la curiosidad, que por eso os lo dejo aquí caer, en que este segundo, Manuel de la Vega Espada, tiene 30 años. Y representa a 148 personas. Que una persona de 30 años, con lo que era la gente antes, que hasta no tenía 80 y pico, no tenía derecho a decir si el caño iba por aquí, porque te decían cállate rapá. Es muy de extrañar que una persona de 30 años representara a todo un pueblo y fuera a Zamora y fuera ante notario para firmar y tal. Entonces, o debía ser sobrino. Llegan a Zamora, contratan al subastero, y aquí entronca la famosa leyenda de los que llegan un poco a parar. Habéis oído hablar todo el mundo de la leyenda de que la Sierra Nuestra se subastó en Zamora, lo cual ya sabéis que es cierto, y que iba uno con un saco de monedas de oro y que llevaba el subastar y dijo, la sierra es mía. Bueno, la historia real, como veis, es un poco más de andar por casa. Estos tres señores llegaron a Zamora, dentro de unos días se va a subastar esta sierra, queremos que nos representen. Bueno, vale, de acuerdo, pero yo me llevo el 2% de lo que valga la subasta. Por lo tanto, si ellos sabían, por ejemplo, que por la sierra iban a pedir 20 euros, pues se ve que le dijeron, tú hasta 90 euros, hasta 100 euros, tírale para arriba, ¿vale? Y él se ve que achicó a todo lo demás. Que aquí es donde entraría un poco de verdad la leyenda del oro. O sea, él no daría ni un paso si no veía pasta por delante, ¿no? Porque también está el documento del primer pago, que le tienen que pagar el 7% del 2% de la subasta, ¿no? Vale, en octubre de ese año se hace la subasta y el mes siguiente, lo cual quiere decir que estos tres señores debieron estar en Zamora a pensión completa durante un mes y pico,
o irían y bajarían, no sé. Pero claro, esto tenía que ir a Madrid, en Madrid el Estado dar el visto bueno, como que la subasta se había hecho, volver a traer a este señor y demás, ¿no? Debió tardar un mes. Al mes siguiente el Estado responde que la subasta ya está adjudicada. Entonces la gente de Vigo dice, venga, dale, toma el dinero que sea y ahora nos haces un documento de venta a nosotros. Y efectivamente se hace así. Se hace el 30 de diciembre de 1864. El Tesoro de la Hacienda Pública Zamora adjudica a la gente de Vigo esos tres. Se va al juez, que es el que tiene que dar al final la propiedad, el que tiene que librar la propiedad. Del juez ese mismo día fueron al notario y se hizo la escritura pública notarial a favor de estos tres señores, que era suya la sierra. En Vigo, mientras tanto, seguían lo suyo. La sierra seguía sin ser de nadie, y siendo de todos. Se adjudica ya el registro, entonces estos señores vienen aquí a Vigo, ya la sierra es vuestra, ahora nos la cedéis a la sociedad. ¿Me seguís, no? Y había 148 vecinos que quisieron participar en la escritura, porque no todo el mundo quiso o pudo participar en esta venta. Muy curioso. De los 148, 17 eran mujeres, propietarias. Pero claro, ahora había un problemilla, que la escritura esta de la sociedad hicieron un papel particular, pues como se hacía antes, que ni siquiera hacía esto, porque en choque de manos, por esto era una cosa más categoría, como había un dinero, ya había unos gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces decidieron hacer todo bien. Pensaron, aquí no hay nadie suficientemente cualificado como para que sea administrador nuestro, vamos a coger uno de la Puebla, que la Puebla eran palabras mayores, claro, ¿no? Y lo hacemos, ¿no? Claro. Van a Puebla y contactan con un señor llamado Luis Abelló, de Puebla. Menudo pájaro este de Puebla, ¿no? Los bellosos, que de ahí venían los bellosos. ¿Bellosos? Él se llama Luis Abelló, en la escritura de notaría está Luis Abelló, de Puebla. Pasó el tiempo y era el que tenía que administrar y decir, pues tú subes 4 vacas, tú 5 vacas, hay tantos gastos, hay tanto tal, dame tanto dinero de adelante, que con esto vamos haciendo tal y cual. Porque se ve que lo primero que hizo fue pedir dinero. Lo de siempre. O alguien de barrio bajo. Y aquí no quiero, no sé si sabía si decirlo o no decirlo. Al fin y al cabo somos todos familia, ¿no? Y estamos mezclados. No se sabe por qué, pero es curioso, es que es muy curioso. A mí esto me llama mucha atención. El caso es que alguien de barrio bajo se entera y entonces empiezan a pasar la voz de que no dan un duro hasta que no están las cosas claras o tal o cual. Pero la gente de barrio arriba, porque lo dice, ¿eh? Del barrio de arriba, tal, del barrio de abajo, está eso. Los del barrio de arriba pagaron todos como China. Pasó un año y el Abelló este se la aspiró con dinero y lo dejó en pelotas altas. Y debía ser mucho dinero, claro. En el fondo, la rivalidad está entre el barrio de arriba y el barrio de abajo, no dejaba de ser ficticio y que en el fondo éramos todos hermanos. Y se muestra después. No tenían dinero para tirar para adelante. Tuvieron que hacer una hipoteca. En la hipoteca metieron una cláusula conforme los vecinos de barrio abajo estaban dispuestos a ceder de manera fraternal durante 5 años no cobrar los alquileres de la sierra que se alquilaban otro sitio para que los alquilara la gente de barrio arriba, o sea, para cederlos a la gente de barrio arriba. Debieron pensar lo de siempre. A un vecino le iba mal, a ti te acaba yendo mal también muchas veces, ¿no? Y si era ya medio pueblo, acordaos de cuando había un fuego que todo el mundo se tiraba como eso, cuando había una desgracia. El caso es que los de abajo cedieron fraternalmente este dinero para que se diera la hipoteca, ¿vale? Se constituyó la hipoteca, pero claro, en este medio tiempo no se pudo firmar nada, porque estaba todo en el aire. Entonces había que seguir, pues un poco así de andar por casa. Pero claro, el Estado reclama. Entonces empiezan a pagar. Entonces tienen que pagar la deuda del señor este de Puebla, la deuda del Estado y demás, y la hipoteca que realizar. Y ahora meto otro inciso que quisiera también que quedara claro que está aquí, que yo no me invento nada, de verdad. Lo que se compró no fue la propiedad de la tierra. El Estado no enajenó ni subastó la propiedad de la tierra. Nunca perdió la propiedad de la tierra al Estado. Nunca. El Estado, está clarísimo en las escrituras, el Estado cedió la propiedad de los pastos de la sierra. Los aprovechamientos que se llaman. Lo dejo ahí un poco para que lo deciráis. Total. Pasa el tiempo, se empieza a recuperar ya un poco el tema del de Puebla, pero ¿qué ocurrió en aquel medio tiempo? Que el hermenegildo de este haya puesto mucho dinero. Se ve que fue el que dio el adelanto, debía tener más dinero que nadie para esto. El Benito también, y el Manuel este también. Como pasaba el tiempo y no cobraba. El caso es que se denuncian unos a otros. No sé qué pasó.
quién a quién o cómo fuera cómo, y cuando ya habían pasado 5 años que se había recuperado esta especie de agujero negro que se perdió por ahí y demás, el pueblo seguía pagando una hipoteca. Por lo tanto, lo de las monedas de oro también en cierta manera es una leyenda urbana. Habría dinero, pero no tanto, ¿vale? Ya os diré de cuánto era y cómo era y demás, ¿no? Y es una maravilla porque aparecen un montón de documentos ya de esta época. Documentos de aquí, documentos de andar por casa, ¿no? Que se traducen, o sea, líneas de cosas que decían y eso, ¿no? Aparecen las vacas que había de cada uno, lo que se cobraba y demás. En el año 1867 había en el pueblo, en la sociedad, 2.964 cabezas de vaca. Os puedo decir, por ejemplo, que de todas estas, el que más tenía, el vecino que más tenía, era este Hermenegildo, que tenía 114 vacas. Y estaba, os lo leo por lo que os puede parecer de familiar, ¿no? Había un tal Juan Fernández, 50 cabezas. Isidoro Zurrón, 74 cabezas. Carlos Vega, 65 cabezas. Hermenegildo de la Vega, 114 cabezas. Manuel Casas, 50 cabezas. Cayetano de la Vega, 59 cabezas. Lucas Gutiérrez, 55. José Estrada Gómez, 54. Pablo Fernández, 71. Y José Gutiérrez, 64. De los 148, estos eran los que pasaban de 50. Después había muchos, con 3, con 7, con 15, con 36, 19, 40, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Según esto pagaban, ¿vale? ¿Qué ocurría? Que en el pueblo no todo el mundo pudo pagar. Había más de 148 vecinos, ¿vale? La gente que no pudo pagar, no les quedaba más remedio que ocupar las partes de la sierra que no sabían subastar. ¿Qué parte de la sierra de subastaron? Chenosdanta, Sierra Alta y Borzabuelo. Estos famosos 3 puertos que se llamaban antiguamente, se subastó en 90.300 reales. 22.600 pesetas, por cierto. 2 años antes había sido el año que había entrado en vigor la peseta, aunque hasta el 68, hasta 2 años después, el decreto no se llevó a cabo. Y es muy curioso porque en las escrituras aparecen reales y maravedíes, que era la moneda que había antes de la peseta. Luego quiere decir que de Madrid aquí a Sanabria las cosas tardaban bastante tiempo en llegar, pero se apuntaban maravedíes, eran 34 maravedíes un real, ¿vale? Total, que son 22.600 pesetas de la época, que equivaldrían a lo que hoy día son 135,83 euros. Claro, esto dicho así, digo, pues esto ¿y qué es? Me tomé la molestia siguiente. Consulté estadísticas del precio de pan de la época, de la harina, de la carne, del oro, que era una moneda fiable, demás y eso, y hice unos cálculos más o menos sencillos, tampoco muy complicados, y resulta que en aquel momento, a día de hoy, valdría exactamente 58.986 euros. O sea, hablaríamos de hoy de unos 10 millones de pesetas. Para eso fue lo que costó la subasta de la sierra a precio de hoy día. Claro, si pensad que si ahora aquí fuéramos todos labradores y gente de aquellos recursos, pagar hoy día 10 millones de pesetas, aunque sea entre todo el pueblo, era una cantidad respetable. ¿Entendéis, no? Cuando ya se había pagado todo el dinero que se pagaba a Puebla, había que hacer el siguiente paso, que era grave también, y era registrar la sociedad. El notario de Puebla le pone 20.000 pegas y los trae de aquí para allá, de allá para acá, y ya, pero claro, les tenían que seguir pagando. Y como tenían que seguir pagando, ya va más rápido, y no tenían suficientes recursos y demás, entonces alquilan la sierra a otras personas que vienen de fuera, de ganados, ¿vale? Y aparecen ya detallados todos los gastos que había, lo que se subastaba cada año cada puerto, cada cuadosos y tal eso, porque claro, ellos subastaban el pasto que ellos no aprovechaban, o sea, igual esto no lo he explicado, si había 2.000 vacas y ellos pensaban que todavía cabían otras 1.000 más, pues a la gente de fuera y a los que no eran de la sociedad, que tenían que pagar una peseta al año, la gente de Vigo pagaba una peseta por vaca, y la gente de fuera pagaría más, no dice exactamente cuánto, lo alquilaban y con eso pagaban la sociedad, ¿no? Bueno, pues este registro se metió en un arca de la iglesia con 3 llaves. Una la tenía el cura, otra la tenía el alcalde y otra la tenía el representante de la sociedad, y no se podía abrir si no estaban los 3 en presencia, ¿vale? Y ahí estaba el dinero y todo esto, porque como ya no se fiaron del de Puebla, entonces cogieron el visto de aquí y ese visto de aquí lo llevaba. Uno de los gastos que más llamaba la atención que utilizaban era lo que destinaban a ir a guirar la sierra. Para la gente más joven, ir a guirar era que el pueblo salía en concejo y hacían canales de riego en la sierra para que la sierra estuviera como un prado, aunque el pueblo fuera más pobre que la rata y no tuvieran para nada, porque eso todavía lo vivimos nosotros. Cuando se iba en público, pues
El vino no faltaba, el vino no podía faltar de ninguna manera, claro está, ¿no? Y entonces, había que llevar vino. Ingresos, por arriendos tanto, gastos tanto, ingresos en Sierra Alta 2.000 reales, Sierra Santa 1.900 y Covadoso 1.300. Vino para cuidar la sierra 100 reales. Había que pagar el vino, pues 100 reales de la época, también colonialmente equivaldrían aproximadamente a unos 80 euros de hoy en vino. Teniendo en cuenta que el vino entonces igual es mucho más barato y ya está, ¿no? Vale, ya es que me estoy haciendo la pesada, no ya termino. Yo hablé mucho con mi padre, con mi abuelo y mucha gente detrás, y ese dato por lo menos yo siempre lo desconocí. Lo digo por si aquí alguien lo sabía o tal, ¿no? A la sierra subían cabezas mayores y hasta el año 1888, en que está la escritura última configurada, la sierra había también cochinos. Claro, que aquello me llama la atención porque yo había escuchado mucho, pero esto no lo he escuchado nunca, ¿no? Entonces, más adelante, en otro documento aparece que se ve que los cochinos los subían en carros y estaban en la parte más alta de la sierra y los subían en el mes de abril y los bajaban por el mes de octubre. Por lo tanto, no engordaban como se engordaban cuando nosotros éramos niños, que se compraban según cómo y los matabas en Navidad. Claro, pensad que hay un refrán castellano muy famoso que dice que a todo cochino le llega su San Martino, que es en noviembre, el 11 de noviembre. Se ve que la gente, claro, que llegaba el invierno no tenía nada para comer y las matanzas antiguamente se hacían a primeros de noviembre, cuando bajaban los cochinos de la sierra. San Martín mata tu cochino. Exacto. Claro, y entiendes que en un documento aparezca que la marra grande del marrón de Aporqueira, la porqueira era el porquerizo, que se ve que en Extremadura es una profesión muy típica, que los tenían allí. Allí fui con estos amigos que vamos siempre por allá con la sierra, y fuimos precisamente allí a ver, al marrón de Aporqueira, ¿no? Constatamos que al lado del marrón de Aporqueira hay como una especie de vallicos así pequeños, como una especie de, digamos, lagunarios, pero ya llenos, que posiblemente en su tiempo fueran pues como pozas de aquellas donde los cochinos podían estar allí a sus anchas. Eso ya lo deducimos así por deducirlo, pero está el nombre y aparece, ¿vale? Bueno, a ver, deciros, por ejemplo, para otro año os tengo preparado un estudio sobre el retablo de Vigo. Vigo fue siempre ayuntamiento propio, siempre, hasta el año 1857. Todos los pueblos que pertenecían a Galende ya, que ya pertenecían antes a Galende, se integraron en este. Los últimos que entraron fueron Vigo, San Martín y Ribalaba. Muy curioso, este es un pueblo de arriba, ¿no? Hasta ese año Vigo era ayuntamiento. Se sabe porque la sociedad le tenía que pagar al ayuntamiento, o sea, la sociedad era una cosa y el ayuntamiento del pueblo era otra cosa. Le tenía que pagar también parte de los gastos. Tengo una historia increíble para otro año sobre Pozo Muerto. Tengo sobre la ermita de San Andrés. Existió la ermita de San Andrés. Un retablo está documentado, lo he encontrado, ¿vale? Parte del retablo está en la iglesia de arriba. El sistema de pago es el monasterio. ¿Dónde estaban las paneiras? La paneira de Vigo, por supuesto, estaba en la paneira. ¿Dónde estaba esa paneira? La capacidad que tenía, cuando se pagaba las famosas sanmartiniegas, por San Martín. La picota, ¿dónde estaba y cómo funcionaba? Y bueno, y muchísimas cosas. Hay un pleito del siglo XVII de un señor de Vigo que tenía que ser un tío de aquello de armas tomar, para decirlo claro, que le plantó cara al alguacil del monasterio, que lo metieron en la cárcel, en los cárceles del monasterio, que tuvo un follón, que los vecinos salieron todos a defenderlo todos a una. Aquí somos un punto de viajunes, no nos hemos enterado. Con aquello de eso, y está en el documento, parece. Bueno, y termino. Con esto me despido y muchas gracias por estar aquí.